Introducción al análisis estructural de los relatos, por Roland Barthes. 6.3. La sintaxis funcional. ¿Cómo, según qué gramática, se encadenan unas a otras estas diferentes unidades a lo largo del sintagma narrativo? ¿Cuáles son las reglas de la combinatoria funcional? Los informantes y los indicios pueden combinarse libremente entre sí. Así sucede, por ejemplo, con el retrato, que yuxtapone sin coerción datos de estado civil y rasgos caracterológicos. Una relación de implicación simple une las catálisis y los núcleos. Una catálisis implica necesariamente la existencia de una función cardinal a la cual conectarse, pero no recíprocamente. En cuanto a las funciones cardinales, están unidas por una relación de solidaridad. Una función de este tipo obliga a otra del mismo tipo y recíprocamente. Debemos detenernos un momento en esta última relación. Primero, porque ella define la armazón misma del relato. Las expansiones son suprimibles, pero los núcleos no. Luego, porque preocupa en especial a los que tratan de estructurar el relato. Ya hemos señalado que por su estructura misma el relato instituía una confusión entre la secuencia y la consecuencia, entre el tiempo y la lógica. Esta ambigüedad constituye el problema central de la sintaxis narrativa. ¿Hay detrás del tiempo del relato una lógica intemporal? Este punto dividía aún recientemente a los investigadores. Propp, cuyos análisis, como se sabe, han abierto el camino a los estudios actuales, defiende absolutamente la irreductibilidad del orden cronológico. El tiempo es, a sus ojos, lo real, y por esta razón parece necesario arraigar el cuento en el tiempo. Sin embargo, Aristóteles mismo, al oponer la tragedia, definida por la unidad de la acción, a la historia, definida por la pluralidad de acciones y la unidad de tiempo, atribuía ya la primacía a lo lógico sobre lo cronológico. Es lo que hacen todos los investigadores actuales: Levi-Strauss, Greimas, Bremont, Todorov, todos los cuales podrían suscribir sin duda, aunque divergiendo en otros puntos, la proposición de Levi-Strauss. El orden de sucesión cronológica se reabsorbe en una estructura matricial atemporal. El análisis actual tiende, en efecto, a descronologizar el continuo narrativo y a relogicilizarlo, a someterlo, lo que Mallarmé llamaba, a propósito de la lengua francesa, los rayos primitivos de la lógica. O más exactamente, es este, al menos nuestro deseo, la tarea consiste en llegar a dar una descripción estructural de la ilusión cronológica. Corresponde a la lógica narrativa dar cuenta del tiempo narrativo. Se podría decir, de otra manera, que la temporalidad no es sino una clase estructural del relato, del discurso. Así como en la lengua, el tiempo solo existe en forma de sistema. Desde el punto de vista del relato, lo que nosotros llamamos el tiempo no existe, o al menos solo existe funcionalmente como elemento de un sistema semiótico. El tiempo no pertenece al discurso propiamente dicho, sino al referente. El relato y la lengua solo conocen un tiempo semiológico. El verdadero tiempo es una ilusión referencial, realista, como lo muestra el comentario de Propp, y es a título de tal que debe tratarlo la descripción estructural. ¿Cuál es, pues, esa lógica que se impone a las principales funciones del relato? Es lo que activamente se trata de establecer y lo que hasta aquí ha sido más ampliamente debatido. Nos remitiremos, pues, a las contribuciones de A.J. Greimas, C.L. Bremont y T. Todorov, publicadas aquí mismo, y que tratan todas acerca de la lógica de las funciones. Tres direcciones principales de investigación, expuestas más adelante por T. Todorov, se ponen manifiesto. La primera vía, Bremont, es más propiamente lógica. Se trata de reconstruir la sintaxis de los comportamientos humanos utilizados por el relato, de volver a trazar el trayecto de las elecciones a las que tal personaje, en cada punto de la historia, está fatalmente sometido, y de sacar así a luz lo que se podría llamar una lógica energética, ya que ella capta los personajes en el momento en que eligen actuar. El segundo modelo es lingüístico, Levi-Strauss, Greimas.
La preocupación esencial de esta investigación es descubrir en las funciones oposiciones paradigmáticas, las cuales, conforme al principio jacobsoniano de lo poético, se extienden a lo largo de la trama del relato. Veremos, sin embargo, aquí mismo los nuevos desarrollos con los que Greimas corrige o completa el paradigmatismo de las funciones. La tercera vía, esbozada por Todorov, es algo diferente, pues instala el análisis a nivel de las acciones, es decir, de los personajes, tratando de establecer las reglas por las que el relato combina, varía y transforma un cierto número de predicados básicos. No se trata de elegir entre estas hipótesis de trabajo que no son rivales sino concurrentes y que por lo demás están hoy en plena elaboración. El único complemento que nos permitiremos agregar aquí concierne a las dimensiones del análisis. Incluso si excluimos los indicios, los informantes y las catálisis quedan todavía en un relato, sobre todo si se trata de una novela y ya no de un cuento, un gran número de funciones cardinales. Muchas no pueden ser manejadas por los análisis que acabamos de citar y que han trabajado hasta hoy con las grandes articulaciones del relato. Sin embargo, es necesario prever una descripción lo suficientemente ceñida como para dar cuenta de todas las unidades del relato, de sus menores segmentos. Las funciones cardinales, recordémoslo, no pueden ser determinadas por su importancia, sino solo por la naturaleza doblemente implicativa de sus relaciones. Un llamado telefónico, por fútil que parezca, por una parte comporta él mismo algunas funciones cardinales: sonar, descolgar, hablar, volver a colgar. Y por otra parte, tomado en bloque, hay que poder conectarlo, al menos mediatizadamente, con las grandes articulaciones de la anécdota. La cobertura funcional del relato impone una organización de pausas, cuya unidad de base no puede ser más que un pequeño grupo de funciones que llamaremos aquí, siguiendo a C.L. Bremont, una secuencia. Una secuencia es una sucesión lógica de núcleos unidos entre sí por una relación de solidaridad. La secuencia se inicia cuando uno de sus términos no tiene antecedente solidario y se cierra cuando otro de sus términos ya no tiene consecuente. Para tomar un ejemplo intencionalmente fútil, pedir una consumición, recibirla, consumirla, pagarla, estas diferentes funciones constituyen una secuencia evidentemente cerrada, pues no es posible hacer preceder el pedido o hacer seguir el pago sin salir del conjunto homogéneo, consumición. La secuencia es, en efecto, siempre nombrable. Al determinar las grandes funciones del cuento, Propp y luego Bremont ya se han visto llevados a nombrarlas: fraude, traición, lucha, contrato, seducción, etc. La operación nominativa es igualmente inevitable para las secuencias fútiles, que podríamos llamar microsecuencias, las que forman a menudo el grano más fino del tejido narrativo. Estas nominaciones son únicamente del resorte del analista. Dicho de otro modo, ¿son puramente metalingüística? Lo son sin duda, puesto que se refiere al código del relato, pero es posible imaginar que forman parte de un metalenguaje interior al lector, al oyente mismo, el cual capta toda sucesión lógica de acciones como un todo nominal. Leer es nombrar. Escuchar no es sólo percibir un lenguaje, sino también construirlo. Los títulos de secuencias son bastante análogos a estas palabras cobertura, cover words, de las máquinas de traducir, que cubren de una manera aceptable una gran variedad de sentidos y de matices. La lengua del relato que está en nosotros comporta de manera inmediata estas rúbricas esenciales. La lógica cerrada que estructura una secuencia está indisolublemente ligada a su nombre. Toda función que inaugura una seducción impone desde su aparición en el nombre que hace surgir el proceso entero de la seducción, tal como lo hemos aprendido de todos los relatos que han formado en nosotros la lengua del relato. Cualquiera que sea su poca importancia, al estar compuesta por un pequeño número de núcleos, es decir, de hecho, de dispatchers, la secuencia comporta siempre momentos de riesgo, y esto es lo que justifica su análisis. Podría parecer irrisorio constituir en secuencia la sucesión lógica de los pequeños actos que componen el ofrecimiento de un cigarrillo.
ofrecer, aceptar, prender, fumar. Pero es que precisamente en cada uno de estos puntos es posible una alternativa y por lo tanto una libertad de sentido. Dupont, el comanditario de James Bond, le ofrece fuego con su encendedor, pero Bond rehúsa. El sentido de esta bifurcación es que Bond teme indistintamente que el adminículo encierre una trampa. La secuencia es, pues, si se quiere, una unidad lógica amenazada. Es lo que la justifica a mínimo, pero también está fundada a máximo, encerrada en sus funciones. En un nombre, la secuencia misma constituye una unidad nueva, pronta a funcionar como el simple término de otra secuencia más amplia. He aquí una microsecuencia: tender la mano, apretarla, soltarla. Este saludo se vuelve una simple función. Por una parte, asume el papel de un indicio, blandura de Dupont y repugnancia de Bond, y, por otra parte, constituye globalmente el término de una secuencia más amplia, designada encuentro, cuyos otros términos, acercarse, detenerse, interpelación, saludo, instalación, pueden ser ellos mismos microsecuencias. Toda una red de subrogaciones estructura así el relato desde las más pequeñas matrices a las mayores funciones. Se trata, por cierto, de una jerarquía que sigue perteneciendo al nivel funcional. Solo cuando el relato ha podido ser ampliado por sucesivas mediaciones, desde el cigarrillo de Dupont hasta el combate de Bond contra Goldfinger, el análisis funcional está concluido. La pirámide de las funciones toca entonces el nivel siguiente, el de las acciones. Hay, pues, a la vez, una sintaxis interior a la secuencia y una sintaxis subrogante de las secuencias entre sí. El primer episodio de Goldfinger adquiere de este requerimiento y ayuda. Esta representación es evidentemente analítica. El lector percibe una sucesión lineal de términos, pero lo que hay que hacer notar es que los términos de varias secuencias pueden muy bien imbricarse unos en otros. Una secuencia no ha concluido cuando ya, intercalándose, puede surgir el término inicial de una nueva secuencia. Las secuencias se desplazan en contrapuntos. Funcionalmente, la estructura del relato tiene forma de fuga. Por esto, el relato se sostiene a la vez que se prolonga. La imbricación de las secuencias no puede, en efecto, cesar dentro de una misma obra por un fenómeno de ruptura radical, a menos que los pocos bloques o estemas estancos que, en este caso, la componen, sean de algún modo recuperados al nivel superior de las acciones de los personajes. Goldfinger está compuesto por 3 episodios funcionalmente independientes, pues sus sistemas funcionales dejan por 2 veces de comunicarse. No hay ninguna relación de secuencia entre el episodio de la piscina y el de Fort Knox, pero subsiste una relación actancial, pues los personajes y por consiguiente la estructura de sus relaciones son los mismos. Reconocemos aquí a la epopeya, conjunto de fábulas múltiples. La epopeya es un relato quebrado en el plano funcional, pero unitario en el plano actancial. Esto puede verificarse en la Odisea o en el teatro de Brecht. Hay, pues, que coronar el nivel de las funciones que proporciona la mayor parte del sistema narrativo con un nivel superior, del que, a través de meditaciones, las unidades del primer nivel extraigan su sentido y que es el nivel de las acciones.